Bueno, estamos en el último día del tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Hoy estamos Sonia Fabiola de Mitrópolis, representante de Chispazos Literarios, y yo, Graciela Pedraza, de la revista Patrimonio Funerario Integral. Va a comenzar Sonia contándonos la trayectoria de Chispazos Literarios en Latinoamérica. Realmente es muy amplio todo su trabajo en eso que empezó. Bueno, ella les va a contar mucho mejor. Te doy la bienvenida, Sonia, te cedo la palabra para que vos le puedas contar a nuestros oyentes cómo ha sido la trayectoria de Chispazo, cuánto ha crecido y cómo nos unimos nosotras en hacer estos encuentros latinoamericanos que tienen la parte de diversas expresiones del arte y de la ciencia sumadas a las expresiones de la literatura. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Un saludo para todos, agradeciendo siempre los espacios que tenemos para poder difundir nuestro trabajo. Y, y bueno, acá yo les cuento que Chispazos Literario es una comunidad de escritores, narradores, declamadores, lectores, artistas visuales, que nos encontramos tanto en la virtualidad como en la presencialidad para poder trabajar sobre distintos aspectos de la cultura. Y en este caso, nosotros desde el año 2022 hemos comenzado a transitar un camino que no lo teníamos ni pensado, ¿no? Un recorrido por el patrimonio funerario que gracias a tu invitación, Graciela, hemos podido incursionar y nos llevó a plantearnos, ¿no? ¿Qué sucede cuando la palabra escrita entra en diálogo con los espacios de la muerte? Y es muy interesante porque esto nos lleva a ver que nos llevó a recorrer, a investigar, a, a poder establecer vínculos, nos acercamos con el respeto que merece el tema, sin pretender respuestas definitivas, pero convencidos que la literatura no es solo creación, sino también es un territorio de memoria. Así que bueno, en estos años hemos, como les decía, investigado, reconstruido historias, hemos analizado y podemos afirmar que hemos trabajado sobre algo que tanto la literatura como el patrimonio funerario hacen hincapié, es en la trascendencia, ¿no? Y la trascendencia, esa memoria simbólica y cultural. Así que voy a mostrarles un poquito cómo hemos comenzado en el año 2022, que fue cuando iniciamos, desde el eje, los cementerios, la muerte y el duelo como elementos de la literatura, comenzamos este recorrido. ¿Qué vimos? Que la relación entre la literatura y la muerte es una constante abordada a través de ensayos, cuentos, novelas, poemas, y comenzamos a investigar, comenzamos este recorrido y así nos agrupamos para trabajar. Acá tenemos en esa época tres escritoras que se adentraron en el tema de epitafios, los epitafios de sus orígenes. Acá nos iban contando cuándo se lo usaba, qué tipo de epitafios existen, hemos encontrado para distintas personalidades. Y ese fue nuestro primer acercamiento, ¿no? Con respecto a los epitafios. Acá también el epitafio de Miriam Stifford, que es de Altagracia. Luego hemos trabajado también agrupadas, en ese año hemos trabajado agrupadas en mitos y leyendas, y acá las escritoras de distintas acá argentinas, hemos ido recorriendo cementerios en San Salvador de Jujuy, qué tipo de leyendas existían en ese cementerio. Aquí el cementerio de Río Gallegos, cuáles eran los mitos urbanos que encontramos en esas localidades. Verónica nos traía los cementerios embrujados de Nueva Orleans, acá nos trajo una leyenda.
Susana nos traía la historia del vampiro en el cementerio de Highgate, Highgate creo que se pronuncia, ¿no? Donde está la tumba de Karl Marx. Y después también nos encontramos con los poetas del cementerio. Este grupo de escritoras trabajó con respecto a estos poetas que eran precursores del prerromanticismo, poetas ingleses, que son los primeros que comienzan a introducir en la temática de la muerte, el duelo, la tristeza, la religión, y fueron trabajando sobre estos poetas que dan nacimiento a esta generación, ¿no? Estos poetas en realidad no era un grupo organizado, sino que los asocia por el trabajo sobre estas temáticas. Esto también fue un interesante recorrido acá, esta escritora que falleció y a quien enviamos un abrazote grandote, nos trajo a esta escritora que pertenecía a este grupo de poetas de cementerio que ya en esa época se introducía la mujer con lo difícil que en la literatura es el papel de la mujer, ¿no? Y acá lo tenemos, ella fue miembro de la Sociedad de Medias Azules. Luego otro grupo nos traía el cementerio como espacio literario. Y así tenemos perdón, nos traía a Mariana Enríquez sobre un libro que se desarrolló. Después tenemos acá a Lincoln en el Bardo, una historia muy tierna, muy interesante. Después Celia nos traía de Neil Gaiman el libro de cementerios, que nos presentó con sus ilustraciones, muy interesante, los recorridos que fuimos haciendo. El siguiente grupo nos presentó la muerte y el duelo en la poesía, y de esa manera este grupo nos plantea, nos trae a Federico García Lorca y a Genei, quien va desarrollando de la manera en que la poética de estos escritores se relaciona con la temática. Miluska nos trae a Blanca Varela, poeta peruana, ella también es de Arequipa. Después, una de las escritoras nos adentra la temática del modernismo, en el modernismo, la muerte y el suicidio y la muerte como tópico. En esta investigación nos fue presentando Marta Fajardo. Acá tenemos una presentación de libro donde Delicia, que es una escritora jujeña, nos trae una cantata, La Almita Sibila. La Almita Sibila es reconocida en Jujuy. Es una historia donde la gente le tiene devoción y recorre los cementerios acompañándola. Acá voy a ver si sale un poquito para compartir de la cantata. Sendero, el verdor, anunciando la tragedia a la caída del sol. Dos siluetas. Sonia, sí. Nos va a cortar el Facebook, eso fue lo que pasó. Ahí estamos, ya seguimos. Esa, pero de todas maneras, esa es de su autoría, así que no habría problema. Bueno, ella nos trajo la cantata de Almita Sibila, escribió un libro sobre eso y nos mostró los libros que se escriben sobre la historia. Y nos adentramos luego en la literatura centroamericana, donde este grupo nos trae de Costa Rica a un escritor que nos presenta el cementerio de las carreras, una historia muy interesante, irónica, así que fue nuestro Miguel Salguero, que es el escritor que trabajó el libro El País del Vacilón y donde nos cuenta el cementerio de las carreras. Bueno, esto fue en el año 2022. También tuvimos las particularidades del cementerio de Vialemacé, de acá de Córdoba, por Sonia Altamirano, y la autografía como patrimonio de Edith Barrio Rodríguez desde México.
Tuvimos ponencias ese año porque la temática fue tan interesante que se prolongó después del encuentro. Y acá Ana Santangelo, también fallecida, y un abrazo grande al cielo. Para ella nos trajo la muerte en las distintas religiones. Vuelve la almita sibila de Jujuy en la mano de otra de las escritoras que escribió su libro y presenta otra mirada de la misma historia. Luego tenemos, bueno, como habíamos dicho, la autobiografía, el mausoleo acá nos presenta Beatriz Rodríguez, la presentación de un libro, Vino, pensé, La muerte, un regalo de vida, un escritor mexicano que nos cuenta sobre su experiencia de haber estado declarado muerto y haber regresado. También desde México tuvimos acá al profesor que nos enseñó a hacer las calaveritas literarias que en México son tan conocidas. Bueno, aquí en mi caso yo traje la obra de una tía, Libertad de Mitrópolis, que también tiene el cementerio como escenario, donde nos cuenta un canje de dos pueblos, que uno tenía cementerio y el otro no tenía espacio donde enterrar sus muertos, y canjea con el pueblo agua por espacio en el cementerio. Bueno, esto fue en el año 2024 ya. Aquí ya las presentaciones son individuales y esta escritora argentina nos trae el suicidio y en los poetas argentinos. Y acá tenemos una investigación en cementerios rurales, donde Miriam Pérez nos presenta los cementerios de la estancia de San Julián en Santa Cruz, Argentina. Esta escritora, Silvia Minelono, se comienza a trabajar los fantasmas en historias de fantasma en la colonia en Buenos Aires, ¿no? La colonia Inucos. Bueno, acá nos presentan, perdón, aquí. Nuevamente desde Costa Rica, acá la escritora nos presenta a José León Sánchez, un escritor que ha fallecido con una historia riquísima y qué fascinante poder conocerla. Él nos habla de las islas de los hombres solos, estuvo detenido, fue siendo inocente, estuvo detenido muchos años y así escribe su novela, pero la escritora nos va contando de qué manera, a través de los relatos de este escritor, se da el cementerio del penal, de qué manera se da tratamiento a la muerte allí, ¿no? Así que esto es desde Costa Rica. Desde México, ya Edith nos trae Los dioses de la muerte, una investigación sobre el tema. A su vez, desde Guatemala se presenta el fiambre, que es una comida tradicional en la época para el Día de Todos los Santos, que se hace en Guatemala. Y él documenta este trabajo. Desde México también nos presenta Alma, la rotonda de las personas ilustres. Perdón, perdón. Donde nos va mostrando distintos personajes de la historia y especialmente poetas, los poetas del lugar. A ver aquí. Bueno, un recorrido muy rico, muy interesante. Los invito a que vayan a las listas del YouTube donde están todo este material. Luego, Celia Pérez nos habla de los monumentos de Alfonsina Storni, cómo estos espacios se transforman en espacios donde se reúnen los poetas a leer los poemas, o cómo las placas son fragmentos de la poesía de Storni,
que quedan grabados allí. Nos muestra el cementerio en la Chacarita. Luego nos trae Juana Soria, nos trae sobre la historia, acá comienza con Malvinas, nos trae la historia de uno de los héroes de Malvinas, cuyo cuerpo fue rescatado con el tiempo y al fin se le pudo dar sepultura en Carlos Paz. Después tenemos el caso de, acá estamos, Verónica nos trae la muerte, como la vida tiene poesía, y nos trae a Alfonsina Storni, a Neruda, nos trae también a Alejandra Pizarnik, a Mario Benedetti, y rescata justamente el abordaje que hacen estos autores. Patricia Rivero nos vuelve a traer a Pizarnik, a Alejandra Pizarnik, con toda su obra, su poética, y de qué manera ella va reflejando su vínculo con la muerte en sus poemas. Luego tenemos a Celia, a esta escritora que nos trae leyendas desde México, distintas leyendas que tratan justamente como la cultura mexicana aborda y su vínculo con la muerte, ¿no? También las calaveritas vuelven a aparecer aquí. Desde Perú, Mercedes nos presenta la obra de César Vallejo y también el vínculo que este escritor tiene con la muerte, ¿no? Bueno, esto fue en el año, este año. Esto va a ser más rápido aquí, las tumbas que hablan, las escritoras nos presentaron sobre la tumba de Lugones, vuelve Alfonsina Storni, Hernández y la tumba de Borges. Nos ha ido relatando justamente dónde están las tumbas, en el caso de Lugones, cómo se trasladaron, o sea, los restos, y ahora en dónde se encuentran, es un lugar de encuentro de los escritores y los poetas. También nos presentó la tumba de Borges y las claves que nos deja, que así como en su poesía aparece en su tumba, en la tumba de Borges, ¿no? Después tenemos, Celia Pérez nos trae a una escritora cordobesa que es Graciela Vialet, y un libro que se llama Los sapos de la memoria. Está dirigido para jóvenes, y uno de los capítulos que habla justamente de No hay tumbas para la verdad, donde el protagonista se entera por un libro Nunca Más que su madre había sido una de las desaparecidas y y cómo había transcurrido, cosa que él desconocía. Acá nos plantea esto de integrar la voz de la literatura juvenil en este espacio, que es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Edith desde México, los guías espirituales, nos plantea también este vínculo con los guías espirituales. Juana nos trae nuevamente Malvinas, pero desde el cementerio en la isla Soledad. Nos trae también el caso de el general Belgrano y aquellos que quedaron en el mar, a su vez el rescate que se hizo de los cuerpos y la identificación de los cuerpos y el trabajo que se hizo rescatando más que nada a estas dos personas, un inglés y un argentino, que trabajaron codo a codo para poder identificar a la mayor cantidad posible de soldados que quedaron en Malvinas. También el rescate de aquellos cuerpos que se hizo posteriormente y la sepultura que se hizo. También se introduce acá el tema de los cenotafios, que en Argentina tenemos varios lugares que se replica el cementerio de las Islas Malvinas. Después, bueno, acá una entrevista con un excombatiente de Malvinas y nos cuenta su historia a través de la presentación de un libro y rescata historias de aquellos que no han podido quizás
expresar sus sentires después de la guerra y desgraciadamente terminan suicidándose, ¿no? Mercedes nos trae desde Perú a García Lorca, a Vallejos, y nos trae también a otro poeta que es Geraud, de Perú. Bueno, esto es muy interesante, después los invito a que ustedes vean los videos. Alma nos trae la voz de un poeta que había sido acallado en su momento en, en México, y si ustedes buscan la poética de este autor casi no se encuentra, así que es muy valioso lo que hizo ella, es traernos los poemas de Sergio Witt. Bueno, después tenemos, ya casi terminando, esto fue parte de mi trabajo en el cementerio de simbología, en el seminario de simbología, perdón, en el cementerio de Cosquín, un interesante recorrido que me permitió mirar el cementerio de otra manera, gracias a Graciela y su capacitación. Después tenemos desde Perú el cementerio de Apacheta y algunas leyendas que nos trae Olimpia. También conocer este cementerio, sus historias, su vínculo, de qué manera la sociedad arequipeña se vincula con las personalidades que se encuentran aquí morando ya definitivamente, las leyendas, en este caso de la novia errante, la de Víctor Apaza Quispe, también nos plantea los sectores que tenía este cementerio. A ver acá. Uy, perdón, me acabo de ir. No sé qué está apareciendo. Bueno, Ahí quizá volví. para irse, ahí volví. Sí, sí. No, no volví. Ahí estás en el pabellón de los suicidas. Ah, bien, bien, bien. Bueno, aquí lo que les decía recién es, también, bueno, seguimos en el cementerio de Arequipa. Luego la última ponencia que nos trae los fantasmas en la literatura, donde Silvia nos presenta a Rebeca y nos plantea también esta historia que se trata en los libros y el vínculo de los fantasmas literarios, ¿no? Que dice que habitan no solo en los castillos, mansiones o cementerios, sino que habitan la conciencia de los lectores. Bueno, esto nos trae nos deja inquietudes, nos deja preguntas, cuál es el vínculo entre los poetas y escritores que hablan de la muerte y el patrimonio funerario. Bueno, que ambos crean espacios, ya sea literarios o físicos, y esta historia de que la muerte es un puente hacia la trascendencia, ¿no? Luego también, ¿cuál es la relación entre la literatura y el patrimonio funerario? Vemos y hemos visto que es variada, es multifacética, es profunda, y de qué manera la literatura retrató o retrata los rituales asociados a la muerte, constituyéndose en un agente activo de la preservación de las tradiciones funerarias. Que a través de la poesía, la leyenda y las narrativas se ha mantenido viva las prácticas y creencias funerarias, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? A reflexionar cuál será nuestra tarea como escritores, y vemos que la preservación de la memoria cultural y la transformación de las tradiciones funerarias en literatura, ¿no? Y la literatura como salvaguarda del patrimonio inmaterial funerario. Nosotros como grupo trabajamos mucho sobre el rescate de las tradiciones, sobre el valor de lo patrimonial, pero lo habíamos hecho desde otros ámbitos, desde el patrimonio natural, el patrimonio cultural, pero esto de adentrarnos al patrimonio funerario fue un interesante camino que nos llevó a mantenernos y quedarnos y a seguir
ampliando y trabajando con él. Así que muchas gracias de nuevo, Graciela, por esta posibilidad, por habernos sugerido en su momento. Y bueno, este es un pantallazo rapidísimo de todo lo que se hizo desde Chispazos Literarios.